Bueno, en primer lugar decir que efectivamente, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y decir que yo soy de ECU, efectivamente nosotros somos como Soria, el hermano pequeño de la coalición, pero ECU existe como Soria, ¿no? Entonces, lo digo porque bueno, muchas veces en sabéis que somos una confluencia de distintas fuerzas y ECU pues es precisamente una fuerza fundamentalmente ecologista, ¿no? Que hacemos ecología política. Y de ahí viene también pues el recorrido, el trabajo que yo he realizado en Soria en los últimos años y que siempre ha tenido que ver pues con proyectos de diversa índole que han caído en esta provincia y que, como he calificado ante la prensa hace un rato, pues son lo que yo llamaría falsos amigos, ¿no? Es decir, proyectos que llegan con gran apoyo institucional, con gran apoyo de los partidos políticos tradicionales, pero que finalmente lo que hubieran dejado, muchos de ellos, si hubieran ido para adelante, pues hubiera sido pues probablemente contaminación, riqueza, alguno incluso pues ha ido para adelante como un proyecto extractivo, el proyecto extractivo de la mina, ¿no? ¿De qué proyectos estoy hablando? Pues lo recordaréis todos, ¿no? En Soria, por ejemplo, hubo la posibilidad de que se instalara el ATC, el cementerio de residuos radiactivos, porque hubo quien quiso que ese cementerio viniera a Soria. Yo recuerdo incluso cómo en una de aquellas jornadas sobre medio ambiente que se organizaban aquí, pues incluso la entonces alcaldesa de Soria, que no recuerdo su nombre, pues hablaba de, bueno, pues de lo bueno que sería para Soria el que se instalara aquí el cementerio de residuos radiactivos, ¿no? Ahora el cementerio se pretende instalar en Villar de Cañas, en un pequeño pueblo de Cuenca, una provincia y una comarca pues que comparte pues un poco el mismo problema que lo que se viene que lo que viene a ocurrir en tantos sitios del centro de nuestro país, ¿no? Que es el problema de despoblación, de falta y al haber despoblación, pues también de falta de respuesta social ante este tipo de proyectos, ¿no? Finalmente el ATC no se construyó, también estuvimos aquí luchando contra el fracking, que fue otra amenaza que también tuvimos aquí, ¿no? Bueno, que muy seriamente sobrevoló pues sobre esta tierra la posibilidad de que se comenzara a extraer gas con tecnología de fracking, que por el momento creo que está parado también, no hay que confiarse nunca porque eso puede resucitar cuando vuelvan a subir los precios del petróleo. Otra gran mentira se ha mencionado ya, que también sobrevoló sobre Soria, fue la Ciudad del Medio Ambiente, el proyecto de Ciudad del Medio Ambiente. Bueno, pues un proyecto especulativo, un proyecto que luego, bueno, nosotros ya lo sabíamos y así se dijo, y aquí quiero también resaltar el trabajo de ASDEN, ¿no? Gente que está todo el día pues al pie del cañón a pesar de las dificultades y a pesar de, digamos, pues de un contexto político complicado, pues denunciando proyectos muy agresivos con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido yo quiero compartir con Estefanía algo que ha dicho y que yo creo que es muy importante decirlo, que es la valentía, ¿no? La valentía que habéis tenido de, bueno, pues de levantaros y de decir, pues esto a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Eso que parece fácil y que pues ahora aquí seguramente en este contexto en el que vamos a discutir y a poner argumentos sobre la mesa, pues es probable que parezca fácil. Sin embargo, yo entiendo que en un contexto en el cual pues todos los partidos cantan loas a como a muchos otros proyectos, pues cuesta posicionarse, cuesta dar ese paso valiente, porque nunca sabes exactamente cómo va a reaccionar la gente ante un posicionamiento más crítico. Pero yo creo que a mí el planteamiento que hacéis me parece absolutamente correcto, ¿no? Y es, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Entrando ya en la cuestión concreta que nos trae aquí, yo creo que hay 4 aspectos que es imprescindible tener en consideración
a la hora de informar o de informarse adecuadamente sobre un proyecto de este tipo. Esos 4 aspectos que yo destacaría son el impacto medioambiental, el impacto sobre el territorio, el efecto social y económico, y por último, también lo que significa en algo que cada vez tiene más importancia en nuestra sociedad, afortunadamente, que es el trato que damos a los animales, ¿no? Incluso a los animales cuyo destino final sea el producir alimentos, ¿no? Pero creo que también es un asunto relevante, ¿no? Sobre el impacto medioambiental, pues yo diría que hay 3 cuestiones que deben preocuparnos. Una tiene que ver con el consumo de recursos, fundamentalmente el consumo de agua. De eso va a hablar Pedro mucho más y por lo tanto lo voy a saltar. El segundo tiene que ver con la generación de residuos. Eso es un tema gravísimo. Y el tercero, con el cambio climático. Estamos en un contexto de cambio climático. Estamos hablando de la gravedad de este problema. Estamos hablando de los impactos. Hace 2 días incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que hasta hace bien poco nos decía que de cambio climático no se puede en realidad saber porque su primo le decía aquello de que si no sabemos el clima que va a hacer mañana, ¿cómo vamos a predecir el clima del futuro, ¿no? Y sin embargo, hace 2 días Rajoy hizo un acto en el cual reconoció la gravedad del cambio climático y la urgencia de tomar medidas. Bueno, cuando hablamos de tomar medidas contra el cambio climático, medidas reales, de lo que estamos hablando es de que no se lleven adelante proyectos como este, porque este tipo de producción ganadera es un gran contribuidor, es un gran contribuyente en gases de efecto invernadero y al cambio climático, y no solo de CO2, sino especialmente de metano, ¿no? Por lo tanto, este tipo de producción es el modelo del que estamos hablando en todos los contextos que queremos alejarnos para ir hacia otro modelo, ¿no? Y la emisión de gases del sector primario, del sector agrícola, es del 18%, por lo tanto estamos hablando de una aportación importante y la forma de reducirlo es evitar proyectos como este, ¿no? La segunda cuestión, el tema de los purines, la generación de residuos, de excrementos, ¿no? Decía Pedro, le voy a citar porque es algo que yo he aprendido esta mañana, y es que el impacto en excrementos de una instalación de este tipo se mide en equivalentes a humanos, es decir, cada vaca es equivalente a entre 20 y 50 seres humanos, ¿no? Yo creo que eso nos da una idea de lo que estamos hablando, es decir, estamos hablando, si utilizamos esa equivalencia, de que lo que se va a instalar es equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes, mucho más grande de lo que en este momento existe en Soria, ¿no? Por lo tanto, no es solo el consumo, sino el qué hacer con toda esa cantidad de purines y de residuos, pues es problemático. No estamos hablando de un tema menor, ¿no? No estamos hablando de un tema menor. Y probablemente eso tiene que ver también con la ubicación, ¿no? Porque ¿por qué si es un proyecto tan interesante, por qué no lo han instalado en Navarra o por qué no lo han instalado en otro sitio, ¿no? ¿Por qué vienen a Soria? ¿Porque les interesa? ¿Realmente alguien se cree que su interés es el de aportar crecimiento y riqueza a la economía soriana? Yo creo que no. Yo creo que este tipo de proyectos lo que buscan es lugares en los cuales, pues por las razones que sean, su instalación pues sea más fácil, sea más sencilla, sea más facilitada por las administraciones que dificultada, ¿no? Y creo que bueno, pues los indicadores van por ahí, ¿no? Voy a ir rápidamente sobre los 4 puntos y luego en el debate, porque si no, la verdad es que vamos a acabar tardísimo. El segundo punto que quería hablar un poquito es el tema del territorio, ¿no? Yo creo que si hablamos seriamente de lucha contra la despoblación, este tipo de proyectos no ayudan a la lucha contra la despoblación. Más bien al contrario, porque hay que tener, y lo ligo con el tercer punto, que es el de los efectos económicos y sociales, hay que tener en consideración cuántas
instalaciones se van a cerrar porque esta gran instalación vaya para adelante, ¿no? Y en ese sentido, claro, si estamos hablando de pequeñas instalaciones, a lo mejor de ganadería extensiva, que están mucho más diseminadas en el territorio, y el impacto es que no pueden seguir adelante porque económicamente dejan de ser viables, porque no pueden competir con una instalación de este tipo, pues finalmente lo que nos encontramos es que este proyecto, en vez de realmente ayudar a asentar población, a fijar población en el mundo rural, lo que está haciendo es lo contrario. Está ayudando, promoviendo a que todavía más el mundo rural se despueble, porque esas pequeñas explotaciones que todavía quedan, pues no pueden seguir compitiendo y desaparecen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que el impacto sobre el territorio y sobre este problema al que queremos hacer frente, y que, por cierto, nosotros desde el grupo parlamentario pues trabajamos mucho, porque hay que decir que el grupo de Unidos Podemos, precisamente uno de los caballos de batalla que ha hecho en su trabajo político, y aquí está Fernando y Pedro y mucha gente que lo ha hecho con mucha dedicación, ha sido el reforzamiento, el que se vuelva a poner en marcha la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. O sea, ese es un caballo de batalla muy importante dentro del grupo parlamentario, ¿no? Y este tipo de proyectos lo que hacen es minar esa posibilidad de trabajar hacia un mundo rural pues mucho más vivo y mucho más con mayor actividad económica, ¿no? Y el tercer punto y el cuarto punto, perdón, y con este termino porque no quiero ocupar más tiempo, que vamos ya con mucho retraso, es el tema de el trato que se da a los animales. Yo creo que esto es una cuestión importante. Es una cuestión importante porque estamos convirtiendo a los animales de los que aprovechamos sus productos para alimentarnos, ¿no? En este caso la leche, el queso, etcétera, etcétera, pues los estamos convirtiendo en una especie de objetos, de máquinas, cada vez en unas instalaciones pues más pequeñas, donde su vida es más difícil, ¿no? Cada vez estamos más alejados del concepto animal como ser con el que compartimos este planeta, y nos acercamos más al concepto de animal como elemento productivo que nos da una serie de productos y punto, ¿no? Y yo creo que precisamente es otro elemento en el cual la sociedad está cambiando, y precisamente también en eso avanzamos en dirección contraria, ¿no? Avanzamos hacia modelos donde realmente pues tengamos más respeto a los animales, y el trato para los animales pues sea mejor, ¿no? Hacerles que tengan una vida mejor. Y esto pues a mí también me parece un elemento relevante a tener en consideración. Por lo tanto, si analizamos estos cuatro aspectos, pues vemos que este proyecto nos aleja en cada uno de ellos de los objetivos que globalmente todos parecemos compartir, ¿no? Es decir, si tú preguntas al resto de partidos y de colectivos si están de acuerdo en fomentar políticas que respeten el medio ambiente, o proyectos que respeten el medio ambiente, que fijen población en el mundo rural, que generen empleo de verdad sostenible, o que vayan hacia un mejor trato a los animales, todos te dirán que sí, nadie te dirá que no. Pero sin embargo la realidad es que lo que estamos impulsando, lo que estamos apoyando, lo que estamos permitiendo, pues son proyectos que van en dirección contraria, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la reflexión que yo pongo sobre la mesa para enmarcar y abrir un poco este debate. Muchas gracias. Pasa la palabra